Amén, amén, ñaños. Bueno, mis hermanos, el hermano ya agradeció por las ofrendas. Vamos a recoger las ofrendas y mientras tanto vamos a estar atentos a los anuncios, ¿sí? A los anuncios. Pueden recoger las ofrendas, mis hermanas. Amén. Mientras tanto, atentos a los anuncios, mis hermanos. Bueno, queremos recordarles como iglesia que la iglesia que no ora es una iglesia sin vida. Sí, una iglesia que no ora es una iglesia sin vida. He escuchado comentarios de que la gente mala que quiere lastimar la iglesia que ora se mantiene firme y fuerte. O sea, es difícil que el enemigo ataque a la iglesia cuando la iglesia ora, porque la oración es poder, es la espada del Espíritu en el hombre. La única manera de defendernos nosotros contra el exterior, contra las tentaciones, contra los problemas, es la oración. Por eso la iglesia hace el recuerdo y a la vez el llamado a aquellos hermanos que tienen en su corazón el orar. Y queremos recordarle que la iglesia está orando desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana por medio de Zoom. Levante la mano de mis hermanos, ¿quién se levanta a las 5 a orar? Bueno, tenemos muchos hermanos que vamos a levantarnos próximamente. Mi hermano, es bueno que usted se levante 5, 10 minutitos antes a las 5 de la mañana, se conecta por Zoom. Aquella persona que de pronto no sepa cómo, nosotros le podemos ayudar, quizás a mí o a cada uno de los obreros pueden acercarse a preguntar, se les puede dar el link, es muy fácil para entrar. También hay una aplicación que se llama Eclesia, que encuentra usted en los dispositivos que puede usted bajarse para poder entrar a la oración. Pero es bueno orar, mis hermanos, es bueno orar. Ahí podemos orar y oramos por las peticiones de necesidad de trabajo, por problemas de pronto con la familia. Mi hermano, siempre es bueno orar y más aún unidos. La palabra dice que la oración del justo puede mucho. ¿Usted cree en ello? ¿Usted cree que la oración tiene poder? Mi hermano, oremos. Oremos juntos, levantémonos temprano, oremos en la mañana. Qué bendición es salir en la mañana orando si usted tiene que trabajar. Y por eso es a las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana, para no interrumpir nuestros labores. Lo puede hacer en la mañana y como les digo, están invitados mis hermanos para que oremos en la mañana con la iglesia, porque es toda la iglesia, no solo la iglesia de aquí del norte, es la iglesia del sur, Guamaní, Guajaló, incluso los hermanos que están en las misiones se levantan en la mañana a orar, 5 de la mañana, todos los días, de domingo a domingo. Así que estamos ahí confrontados y animados, ¿no?, para orar las mañanas con la iglesia y con el cuerpo. Recuerden que ya estamos y hemos retomado todo lo que tenemos que hacer conforme a lo que es la iglesia y lo que se desenvuelve, ¿no? Así que si ustedes ven a este lado, tenemos una pequeña casa aquí al lado de la iglesia. En esta casa se realiza todos los viernes en la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, un ayuno y oración. De pronto usted diga, mi hermano, a veces tengo ganas de orar, tengo necesidad de orar por alguna petición, necesito de pronto alguien que me acompañe a orar. Mi hermano es bienvenido. Todos los viernes, de 8 a 1 de la tarde, ayuno y oración en la casa adjunta. Así que les invito también a ello, mis hermanos. También quiero recordarles que vamos a tener, o bueno, no recuerdo, les doy la información. Va a haber un lindo momento para la iglesia el domingo 22 de enero vamos a tener un ayuno congregacional. Amén. Un ayuno congregacional que va a ser desde el culto casi hasta la 1 de la tarde. Vamos a tener algunas preparaciones también de enseñanza, de oración, alabanza con el grupo de jóvenes de aquí del norte. Así que prepare su corazón y obviamente recuerde a los hermanos que de pronto no pudieron venir que vamos a tener el domingo 22 un ayuno congregacional.
También quiero recordarles a mis hermanos que seguimos, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar a los cursos de bautismo. Sí, cursos de bautismo. ¿Qué es el curso de bautismo? Es una preparación a cada uno de mis hermanos que tienen ya en el sentir, el dar el paso de fe, de bautizarse delante del Señor, testificar que Cristo es su Señor. Y eso lo vamos a realizar o se realiza en cada una de las células con los obreros. Sí, aquellos hermanos que pertenecen a célula o aquellos hermanos que no pertenecen a una célula y quieren bautizarse, también pueden acercarse ya sea a mí o a uno de los hermanos ujieres a preguntar, sí, para que puedan seguir el curso de bautismo y puedan cumplir con aquello, conocer lo que es el bautismo, qué es ese paso de fe, para qué sirve. Sí, mis hermanos, y para que aquellos que no se han bautizado puedan bautizarse. Mi hermano, ¿cómo se llama? Bernabé dice que ya hay algunas personas que quieren bautizarse, van a seguir el curso y estamos invitando a aquellos que aún no lo han hecho y que Dios ha puesto en su corazón el hacerlo. Amén. También quiero recordar a los obreros de la iglesia, obreros, aquellos hermanos que sirven. Hermanos obreros, de pronto pueden levantar su mano, aquellos hermanos obreros. Amén. Sí, este lunes tenemos la reunión de obreros en la Villa Flora. Sí, recuerdan que es de 6 de la tarde en adelante. Entonces, a los hermanos obreros tenemos la reunión en la iglesia Villa Flora. Sí, los hermanos obreros que tenemos la reunión mensual. También, ¿qué más querría decirles, mis hermanos? Bueno, vamos a llamarle a mi hermano Olmedo, sin maleza, que es el que trae la palabra del Señor, que Dios le dé sabiduría y que podamos poner y disponer nuestro corazón para escuchar de la boca del hermano la palabra del Señor, sí, para instrucción del pueblo. Amén. Amén. Buenos días, amada iglesia. Que la gracia y la paz de nuestro buen Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Por favor, me ayuda, tengo como eco. Sí. Gracias a Dios por estar acá. Siempre un privilegio, una bendición. Y vamos a orar para empezar el compartir de la palabra. Amén. Padre bendito, Padre santo, bendito Rey y Dios, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre, mi Dios, y a través del cántico hemos exaltado tu nombre, Señor. A través de las ofrendas, Padre, te hemos dado la gloria y la honra, Señor, porque tú has sido bueno, has sido fiel con cada uno de nosotros, proveyendo y sustentando para todo, mi Dios bendito. Gracias, gracias, Padre, por ese amor incondicional que nos tienes, Dios, que pese a ser pecadores, tu mano poderosa no se ha cortado en nuestras vidas. Al contrario, nos has sustentado, nos has provisto y nos has levantado cada mañana para disfrutar de tu gracia, de tu misericordia. Mi Dios bendito, gracias, gracias por el privilegio que nos das de podernos congregar en este lugar físico, mi Dios. Papito bueno, instruye a tu iglesia, capacítanos, Dios, que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones y sobre todo ponga en nosotros el querer como el hacer. Que no seamos simples oidores, sino hacedores de tu palabra, bendito Padre. La gloria y la honra sean para ti, mi Dios. Ponemos esta vida imperfecta en tus manos, en el Dios todopoderoso, en el Dios que todo lo puede, para que sea un canal de bendición para tu iglesia, Padre. Dios mío, gracias, gracias por la bendición de poder estar acá, de poder compartir tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, papito bueno. Amén y amén. ¿Sí? Amén. Por favor, le invito a abrir su Biblia en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4. ¿Sí? Venimos compartiendo de la carta del apóstol Santiago y en la gracia del Señor pues ya llegamos al capítulo 4. Y la vez anterior compartimos de 4 del 1 al 3. Advertencia del peligro de las pasiones engañosas, y descubrimos que uno de los enemigos que el cristiano tiene es el corazón. Amén. Ahora vamos a ver
de los versículos del 4 al 6. ¿Sí? Y vamos a descubrir qué otro enemigo tenemos a la luz de la palabra. Gracias, mi hermana. Dar de beber al sediento es un mandamiento. Sí, amén. ¿Ya lo tiene? Santiago capítulo 4, vamos a leer del 1 al 10, igual para contextualizarnos, y vamos a enfocarnos en los versículos del 4 al 6. Gracias, mi hermana. Qué bendición. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Si ya lo tiene, me dice amén, ¿sí? Para continuar, por favor. ¿Sí? Ya lo tenemos, listo. Entonces vamos a leer toda la iglesia, capítulo 4, del 1 al 10. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Como hemos venido viendo a lo largo de la exposición de la carta del apóstol Santiago, el apóstol nos viene haciendo una serie de advertencias en cuanto a nuestro corazón, qué es lo que anida en nuestro corazón, qué es lo que hay, y eso en un momento dado se manifiesta, como lo dice en el contexto del capítulo 3, desde el versículo 3 en adelante, que nos habla de los pleitos, de los celos, de las contiendas, y nos aclara, nos enseña la palabra que eso es sabiduría terrenal. Las envidias, los celos, las bajas pasiones que el corazón del hombre abraza muchas veces, eso hace daño, y actuar de esa manera no edifica la vida personal y peor aún la iglesia. A lo largo de la carta igual Santiago viene tratando a los hermanos, a sus primeros oyentes, como hermanos, hermanos míos, hermanos amados míos. Pero en el capítulo 4, versículo 4 que vamos a compartir hoy día, cambia un poco el término y utiliza una palabra que a nosotros muchas veces no nos gusta oír. Y dice, oh almas adúlteras. Y está en la palabra. Y Dios inspiró esta palabra. Es el Espíritu Santo hablando a través de Santiago. Y dice a la iglesia, oh almas adúlteras. Y de pronto nosotros diremos, está dura esa palabra, porque venimos a hermanos míos, con ternura, con firmeza, sí, pero ahora nos dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué está esta palabra acá? Dice, muy al estilo del apóstol Santiago, siempre plantea una pregunta retórica y luego desnuda la razón de esa pregunta. Y termina con una conclusión, ¿sí? Y dice, oh almas adúlteras, versículo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Definamos primeramente qué es el adulterio. En lugar del acostumbrado trato que el apóstol Santiago viene dando, ahora utiliza, oh almas adúlteras. Y el adulterio es el pecado de violar un pacto matrimonial al tener relación sexual con alguien que no es su cónyuge.
Santiago no está hablando de esta infidelidad sexual en este pasaje, sino en el sentido netamente espiritual de una persona o de una comunidad de fe que ha abandonado a Dios por otros dioses, que ha abandonado a su verdadero marido, que para los primeros oyentes, los judíos del primer siglo, les habría sonado como algo conocido, porque a lo largo del Antiguo Testamento Dios describe con mucha frecuencia al Israel infiel, calificándole como una ramera espiritual. Vamos por favor a Jeremías capítulo 3, versículos 1 y 2, y luego nos saltamos al versículo 6 y 9, ¿sí? Jeremías capítulo 3, versículos 1 y 2, y luego leemos del 6 al 9. Amén. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Amén. Vamos así. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 3, versículos 1 y 2. Dicen, si alguno dejare a su marido y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Versículo 6. Me dijo Jehová, en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Qué es lo que pasaba con Israel? El reino se dividió. El reino del norte, la capital era Samaria, y el reino del sur, o conocido como Israel, y su capital era Samaria, y el reino del sur se dividió igual y su capital era Jerusalén y era el reino de Judá, ¿sí? Y como acabamos de leer, el primer reino, el reino del norte, se contaminó. Cuando Jehová coge a Israel, tenía un claro propósito, que sea luz a las naciones, que sea ejemplo de adoración al Dios vivo y verdadero. Pero ¿qué pasó con Israel? Se contaminó, dieron a sus hijos en casamiento con otras culturas, levantaron falsos dioses, adoraron a falsos dioses. En el libro de Ezequiel nos habla de la salida de la presencia de Jehová del templo en Jerusalén. Por ende, la ciudad fue destruida, el templo fue saqueado, quemado y todo fue llevado cautivo a Babilonia. Es como Israel fue sucumbida ante la tentación. La ira de Dios se desató sobre ella. Cuando Dios le dijo que sea luz a las naciones, Israel se prostituyó y se contaminó. Y Dios tuvo que tratar con eso. En estos pasajes que acabamos de leer, Jehová clama, intercede. Jehová quiere que su pueblo cambie, que su pueblo se vuelva a Él. Pero no de una manera fingida, sino de una manera con un corazón dispuesto. En el libro de Ezequiel, Jehová les dice, vuélvasen a mí y yo les daré un nuevo corazón. Les pondré un nuevo espíritu y ustedes serán mi pueblo y yo seré para ustedes su Dios, Jehová su Dios. Pero no fue así. No pasó así con Israel. Se contaminó, se dejó llevar,
se prostituyó. Pero muchos dirán, eso fue en Israel, en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento, ya en la edad de la iglesia? Vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 1 al 3. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Corintio era una iglesia, un pueblo donde había una congregación enorme, pero había muchísimo desorden. Era una iglesia muy bendecida, tenían muchos dones y talentos, pero fue una iglesia que se contaminó, a tal punto de que decir soy de Corintio era decir sinónimo de que se prostituyeron. ¿Sí? Y mire lo que dice capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, versículo 1 y 3. Ojalá me tolerareis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia de Cristo tiene que estar delante de Dios y mantenerse pura, como una virgen. Pero da la casualidad que la iglesia en Corinto se contaminó. Israel se contaminó en el Antiguo Testamento y la iglesia en Corinto en el Nuevo Testamento también se contaminó, también se prostituyó. Y la intención del apóstol Pablo es confrontar eso. Por eso decían que él no es apóstol y él tuvo que presentar sus cartas credenciales y darles con todo, perdónenme la expresión, para que ellos vuelvan a Jehová, vuelvan a Cristo, vuelvan a Dios. Había casos de adulterio, había casos tremendos de inmoralidad y la iglesia en Corinto aceptaba. La iglesia en Corinto tenía sacerdotisas que eran prostitutas. Bajo el templo había áreas en donde practicaban orgías, pero se jactaban de tener dones y de tener talentos, de ser una comunidad grande. Pero el propósito no es tener cantidad, el propósito es caminar en santidad delante de Dios. Amén. Versículo 3, pero temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es por eso, amados hermanos, amada iglesia, que la santidad de Dios debe ser nuestra mayor meta en este nuevo año. Si antes buscábamos más de Cristo, hoy busquemos más. Al inicio de un nuevo año siempre tenemos algún proyecto, alguna promesa que le hacemos al Señor. Voy a leer más la Biblia, voy a ser más fiel, voy a X y Z. Pero resulta que a mediados de enero o febrero ya todo quedó ahí. ¿Por qué? Porque no perseveramos, no cuidamos, nos desvirtuamos sutilmente. Aquel apóstol Pablo utiliza lo que pasó con Eva y es tan sutil que el enemigo nos envuelve muchas veces y no nos damos ni cuenta. Queremos levantarnos a orar a las 5 de la mañana, 5 minutitos más decimos a veces y se convierte en media hora porque la carne es débil. Amén. El apóstol Pablo compara a la iglesia como una esposa infiel que ha abandonado a su marido. Pero ¿qué implicaciones tiene esto para la iglesia contemporánea, para la iglesia de hoy? Bueno, esta prédica lo hicimos hace 3 semanas que fue Navidad y nos tocó compartir en Villaflora y ahí utilizamos esto de la Navidad. ¿Qué hay en la Navidad? ¿Se han oído de eso del espíritu de la Navidad? ¿Se han oído eso? Seguro que sí. Porque eso invade todo el mes de diciembre y te llenan de publicidad, te llenan de ofertas,
con el propósito de desviarte del verdadero propósito que es la Navidad. ¿Qué pasó en la Navidad? Nació el Salvador, el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Pero hoy la sociedad y el mundo entero han puesto a un tipo gordachón, de barbas blancas, que viste de rojo y blanco y que carga una tula e inunda el comercio, e inunda las redes sociales, e inunda todo con ese personaje. Pero menos de el verdadero merecedor de la gloria y la honra. A Jesús lo sacó el mundo, como en los tiempos de cuando Él nació. No había espacio para Jesús. Fue a buscar, su mamá y su papá buscaban dónde dar a luz, ya le tocó la hora. Y María, con dolores, no hubo espacio para Él. Y fue a dar a luz en un sencillo pesebre. Asimismo, hoy en día no hay espacio para Jesús. El mundo nos absorbe, el mercantilismo, el consumismo nos absorbe. Y es penoso que la iglesia de Cristo muchas veces cae en eso. Que si no hay pavo, que si no hay lechón, que si no hay corona de reyes ayer, o el viernes creo que fue. Nos afanamos por las cosas de este mundo y no nos enfocamos en las verdaderas cosas que son de bendición. Oh almas adúlteras, sutilmente nos volvemos adúlteros espirituales. ¿Por qué? Porque no buscamos el verdadero significado. No buscamos las escrituras. No buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas. El hecho de que usted y yo estemos acá, gloria a Dios por eso. Pero muchos están incluso ya durmiéndose. Muchos están con su mente y su corazón en otro lado. Físicamente puede estar acá, pero con sus 5 sentidos delante de Dios. Después surgen los comentarios, los chismes, después surgen las envidias. ¿Por qué? Porque no estamos conectados en el Espíritu y con Dios. Nos atraen otras cosas. Tenemos muchas cosas en nuestro corazón y no depositamos las cargas sobre Jesús. La pregunta es, si Dios ama tanto al mundo que envió a su Hijo amado Jesucristo, como nos dice en Juan 3:16, ¿por qué está mal ser amigo del mundo? Porque el pasaje dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y este versículo ha sido en muchas ocasiones mal interpretado para aislarnos a los creyentes de los vecinos, de los familiares que aún no conocen a Jesús, calificándoles como personas del mundo. Pero si tomamos en cuenta el contexto, Santiago no quiere decir eso. Santiago, al contrario, dice que el mundo son las guerras, los pleitos, los combates entre hermanos, las pasiones desordenadas, las envidias, los deseos desenfrenados por obtener algo. Para el apóstol Pablo, el mundo tiene un espíritu y una forma de pensamiento de valores totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Y aquí la palabra mundo en el original es cosmos, o sea, se refiere a la creación de Dios. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 2:12. Y en esta creación impera un sistema caído, un sistema pecaminoso. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Vamos. Dice la palabra de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
O sea, no tenemos ese espíritu de la Navidad, no tenemos el espíritu de la corrupción, no debemos tener el espíritu del mundo, lo que hay en el mundo, lo que hay en el sistema. Amén. Sino dice el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuál es el espíritu que mora en usted? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces no tenemos las cosas del mundo, no debemos abrazar las cosas del mundo. ¿Sí? Sino debemos ¿qué abrazar? Las cosas de Dios. Amén. El apóstol Pablo tenía amigos que eran gobernantes y funcionarios del gobierno romano que no eran cristianos. Hechos capítulo 19, versículo 31. Hechos capítulo 19, versículo 31. La palabra de Dios dice, Hechos 19, 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, ¿sí?, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. O sea, en otras palabras, nosotros nos podemos llevar con la gente. De hecho, es hacia ellos a quienes debemos dirigir el evangelio, a nuestra familia. En estas fiestas que acabamos de pasar, siempre se reúne la familia y no toda la familia es creyente. Pues ahí es el espacio para que usted dé y evangelice, para que muestre evidencia de quién es usted, de quién es su Señor. Pero si salen con una java de rubias o una botella de X licor, ¿será que usted tiene que compartir eso? La iglesia de Cristo debe mantenerse en santidad. Yo siempre a mis hijos les suelo decir, papitos, cuiden el entorno, que se van a jugar, que se van a esto. Sí, amén, gloria a Dios, vayan, jueguen, distráiganse. Pero amados hermanos, cuidemos el entorno. Es muy sutil el entorno para hacernos caer. Es en el entorno en el que debemos influenciar. No podemos vivir aislados. Jesús dijo, son del mundo, pero no son parte del mundo. Vivimos en esta tierra, vemos la corrupción, el pecado, la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, ¿sí? Pero no debemos abrazar eso. Vemos como hoy en día, desgraciadamente, en nuestro país se aprobaron leyes que van en contra de Dios, en contra de la vida. Aprueban el aborto. Pero si usted es grabado maltratando a un perro, usted se va preso y tiene una multa de más o menos $4,600. Eso abraza el mundo. Debemos amar la creación de Dios, debemos respetar la creación de Dios. Y si tiene un perrito en su casa, cuide ese animalito. Pero eso no está encima de la voluntad de Dios. Hay muchachos, muchachas que hoy en día viven una vida de libertinaje total. Se embarazan, tienen una vida totalmente distante de Dios. Y por ahí quedaron embarazadas. ¿Qué es lo que hacen? ¿O cuál es la solución que le quieren dar a eso? El aborto. ¿Quién es el que da y el que quita la vida? Dios. ¿Por qué tomas tú la autoridad para quitar la vida a una criatura que por tu desorden, que por tu irresponsabilidad está creciendo en tu vientre? Entonces la iglesia de Cristo no debe abrazar las cosas del mundo. Si amamos a Dios, aborrezcamos el pecado. Si amamos a Dios y decimos que amamos a Dios, dejemos a un lado lo que no nos bendice, lo que no nos edifica. Los pleitos, los celos, eso no es para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe caminar en santidad, aprender a caminar en santidad. Hay hermanos y hermanas que, en especial en las hermanas, y se los digo con mucho cariño, suelen cargar unos bolsos grandes, ¿no?
Y dentro de los bolsos se está dando el caso que están metiendo perros pequeñitos. Hay unos perros, no sé la raza. Y se les aborda, los hermanos Ujieres se les aborda, les dicen, por favor, no puede ingresar con el animal. No, es que el animalito también viene a escuchar la palabra. Y eso no es así, hermanos. Eso no es así. El que necesita ser confrontado a la luz de la palabra de Dios es el ser humano. Él necesita ser transformado. Usted y yo necesitamos ser confrontados a la luz de la palabra de Dios. El animalito afuera. Pero en otra iglesia sí dejan entrar. Vaya. La santidad de Dios. Hablaba con un hermano en la mañana aquí. Hay chicos y chicas que a veces, y adultos también, que vienen con gorras. Y decía, ¿por qué no se sacan las gorras? Y hay muchos que dicen, pero soy libre en Cristo. Sí, amén, eres libre en Cristo, si estás en Cristo. Pero no eres libre para hacer lo que te da la gana. Eres libre para honrar y bendecir el nombre de Dios. Si no lo hacemos, nos convertimos en almas adúlteras. Así de sutil, hermanos. ¿Por qué? Porque abrazamos lo del mundo. Hay chicos y chicas, más es especial en los chicos, vienen pintados los pelos de distintos colores. ¿Han visto? Eso es del mundo. No, pero es que soy libre. Si eres libre, vive como Dios manda. Vístete varonilmente. Mujer, vístete femininamente para la gloria de Dios. Pero ¿qué hacemos? Y nos tildan de legalistas muchas veces. Y no es legalismo, hermanos. Es temor y reverencia a un Dios santo, a la presencia de Dios en este lugar. El que está acá, vea, igual que usted, vil pecador, salvado por la pura gracia y misericordia de Dios. Pero el pueblo de Dios, el ser humano, necesita ser confrontado de manera personal. Y Dios irá haciendo la obra. No juzgamos a nadie, porque Dios no nos mandó a ser jueces, nos mandó a ser maestros, a enseñar la palabra, pero sobre todo a vivirla. Como vemos, la palabra mundo aquí en esta porción de la carta del apóstol Santiago no se refiere a personas, sino al sistema de esta época. El matrimonio. ¿Cómo es desde la perspectiva bíblica? ¿Cómo es desde la visión de Dios? Varón y hembra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el hogar, ese es el matrimonio fundado desde el corazón de Dios. ¿Qué aprueba hoy en día la sociedad y el mundo? Matrimonios igualitarios. Hombre, hombre, mujer, mujer. Y si quieres puedes adoptar un perrito, un gatito, un X animalito para que sea una familia. Ese es el modelo de familia que hoy el mundo vende. Y se incrusta muy sutilmente dentro de la iglesia de Cristo. Pero nosotros, como columna y baluarte de la verdad, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debemos proclamar la verdad de Dios. Y la gente, amada iglesia, amado hermano, nosotros debemos saber que el modelo de familia es varón y hembra, no hay más. Vendrán los hijos y los hijos algún día se irán. Y ellos van a formar otro hogar, varón y hembra, no hay más. Pero que seamos tolerantes no es ser tolerante. Hay que ser radicales con el pecado. Amamos al prójimo, pero no aprobamos lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque Dios manda amar, primero a Él y luego al prójimo como a nosotros mismos. Amamos a esas personas, pero no estamos de acuerdo con lo que ellos hacen. Y el modelo de iglesia está aquí en la palabra. El modelo de hogar está aquí en la palabra. El modelo de hacer negocios está aquí en la palabra. Siempre ofrecen en el local que el Señor me ha provisto para trabajar arroz por decir un producto, arroz a distintos precios.
Y el arroz, el quintal de arroz ahorita está oscilando entre 48, 50, 52 dólares. Y saben venir, Zambito. Bueno, ya los zambos se me han caído, ¿no? Pero eso me decían antes, ¿no? Y hay algunos panas de ahí del barrio que me siguen diciendo así. Me dicen, Zambito, tenemos arroz a 25 dólares. Y hacer negocios a ese precio está buenazo, ¿no? Porque uno calcula 25 dólares, ya listo, ¿cuánto me voy a ganar? Pero eso es lo que el mundo ofrece. Te doy sin factura. Eso es lo que el mundo ofrece. Hagamos una doble contabilidad. Eso es lo que el mundo ofrece. Pero la bendición de Dios es que usted sea transparente, íntegro delante de Él y de los hombres. Que no haya nadie quien le acuse y que tenga fundamento. Amén. En la parte C del versículo 4 dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuándo me constituyo enemigo de Dios entonces? Cuando abrazo lo que el mundo llama bueno, siendo malo. Ahí me constituyo enemigo de Dios y por ende un adúltero espiritual. Me he dejado contaminar. He quitado a Dios de mi vida, le he dejado a un lado y ahora hago conforme mi carne y conforme el mundo me está ofreciendo. Amén. Dios, la pregunta es, ¿cómo se siente Dios cuando un creyente se enamora del mundo, del sistema? Cuando abraza la corrupción, cuando abraza el pecado, la inmoralidad. Dios no tolera la amistad con el mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y 17. ¿Sí? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo. Cuando dice al mundo aquí, ¿a qué se está refiriendo? Al sistema caído de corrupción, ¿sí? De pleitos, de celos, de pecado. A eso se refiere. O sea, no amemos eso, ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es mejor entonces? Caer en las redes de la tentación del mundo, del sistema caído, y disfrutar por un momento eso, o permanecer para siempre haciendo la voluntad de Dios. Dios siempre te da a elegir. Él no te obliga a nada. Pero si somos hijos de Dios, tenemos una sola opción: obedecerle a Él, glorificar su nombre a través de las acciones que hacemos, a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio de vida. Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Amén. Me dice amén, sí, por favor. Amén. Dice versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Sí? Que dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Ahí sí habla de la creación, ¿sí? Para que vivamos por Él. No debemos, amada iglesia, amados hermanos, abrazar las cosas del mundo en cuanto al sistema de corrupción, al sistema caído en el que vivimos, sino debemos abrazar a Jesús, que vino a su creación, y permanecer en Él. Vivir la vida que a Él le agrada y que está escrita en su palabra. Y el contexto habla del amor de Dios.
Y Juan es conocido como el discípulo amado, porque siempre habla del amor de Dios. El enfoque de Juan es mostrar al judío, al gentil, que hay una fuente de amor, que es Dios, que es Jesús. Y como tal debemos vivir. Amén. Por esta razón es que Santiago dice que somos enemigos de Dios si nos hacemos amigos del mundo. La corriente de este mundo lleva al hombre a satisfacer los deseos de la carne, que incluyen deseos impuros y correr tras ellos. Los deseos de los ojos se refieren al deseo sensual por las cosas atractivas a la vista, pero prohibidas por Dios. Observar lo que le da placer pecaminoso, entretenerse viendo pornografía, inmoralidad en la televisión o en las redes sociales. No podemos ser amigos del mundo y a la vez amigos de Dios. Si somos amigos de Dios, tenemos que ser necesariamente enemigos del mundo. No debemos estar en dos aguas al mismo tiempo. Recordemos un grandísimo detalle. Los que tienen anhelos profundos e íntimos por las cosas del mundo, ellos dan evidencia de que no han sido redimidos por Dios. Amados hermanos, no seamos uno de lunes a viernes y a sábado y el domingo otros aquí. Vivamos delante de Dios día a día. No somos perfectos. El ser cristiano no es sinónimo de perfección, ojo. El único perfecto es Cristo, Jesús. Por eso debemos buscar de Él. El ser humano tiene su naturaleza caída. Y no porque hoy somos cristianos, esa naturaleza caída se fue. Ahí está. Pero depende de qué la alimenta, para que se muera realmente o crezca. Por eso debemos alimentar el espíritu, para en un momento dado que nuestro testimonio demuestre lo que hay de manera tangible, lo que hay en nuestro corazón, que no se ve, pero que Dios lo conoce. Amén. En Mateo 6:24, el Señor Jesucristo en el gran sermón del monte, ¿sí?, luego de dar las bienaventuranzas y todo eso, en el capítulo 6 les dice a sus discípulos: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amarás al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, ser rico no es malo, hermanos. Tener la bendición de Dios no es malo. Lo malo es amar las riquezas más que a Dios. Entonces ahí me vuelvo un esclavo de las riquezas, me vuelvo un adúltero espiritual, porque he sacado a Dios de mi vida, como lo vimos que hizo Israel, como lo vimos que hizo la iglesia en Corinto. No debemos caer en eso. Debemos perseverar en la santidad, en la búsqueda de Dios. Amén. El cristiano que vive como el mundo es un adúltero espiritual, es un enemigo de Dios. El centro de la epístola y núcleo de la vida cristiana ha sido establecido como tener la sabiduría de lo alto, como nos dice en Santiago 3, 17 y 18. Como resultado de esa sabiduría, el creyente se compromete con Cristo a llevar su vida en obediencia a Él. Amén. Como venimos viendo en los versículos 1 y 3 de este capítulo 4, hemos identificado el primer enemigo, que es la carne. Pero en el versículo 4 hemos identificado al segundo enemigo, y este es el mundo, el sistema que impera este planeta. Pero en los versículos 5 y 6 encontramos la conclusión que hace el apóstol Santiago. ¿Sí? Dice versículos 5 y 6: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
El punto de Santiago es que el espíritu de una persona incrédula, su ser interior, está siempre inclinado a la maldad. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la escritura, ¿ya lo tiene? ¿Sí? Dice la escritura: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo curó esto Jehová? ¿Qué mandó después? El diluvio. El diluvio. Y purificó toda la tierra. ¿Cómo purifica Dios hoy en día a la persona? Haciéndole nacer de nuevo en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice: el que esté en Cristo nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, es necesario que usted y yo hayamos nacido de nuevo. Es necesario ser expuestos a la verdad de Dios. Es necesario proceder en arrepentimiento y fe, aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para realmente ser nuevas criaturas. Para ahí sí caminar con Él. No basta una simple oración, no basta eso. Muchos se han quedado ahí por hacer una oración de fe, pero su conducta, su estilo de vida no cambió para nada. Hay que nacer de nuevo. Y eso lo dice Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo, un maestro de la ley, alguien que conocía la escritura, alguien que conocía la palabra, pero que no sabía cómo nacer de nuevo. Por eso las cosas de Dios se las discierne en el Espíritu. Por eso hay que nacer del Espíritu. Ya nacimos del agua por naturaleza, pero tenemos que nacer del Espíritu para discernir las cosas de Dios. Amén. En Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Jehová Dios, el que nos hizo y sabe cómo estamos y sabe de qué padecemos. Por eso dice: les daré un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y pondré en ellos mis mandamientos, grabaré en su corazón mis preceptos, para que caminen conmigo. Hoy en Cristo eso es una verdad. Los que hemos nacido de nuevo caminamos con Jesús y tenemos temor y reverencia y anhelamos las cosas de Dios. Amén. Los que no, les hacemos una invitación, y Dios hace la invitación hoy día para que puedan acceder a la gracia, ese favor inmerecido. ¿Qué merecíamos usted y yo? La condenación eterna, la ira de Dios. Israel se jactó de tener a Jehová por Dios, pero cuando lo sacó, Dios derramó su ira sobre ellos. Y la ira venidera sobre el hombre que rechace a Jesús es la condenación eterna. Pero hoy está la puerta de la gracia abierta, como en el tiempo de Noé. El arca fue abierta, la puerta permaneció abierta, pero hubo un momento en que Jehová cerró la puerta. Así va a pasar hoy en día también. Hoy está abierta la puerta del Evangelio, la puerta que es Jesús, pero llegará un momento en que esa puerta se cerrará. Hoy es el día que hizo Jehová. Hoy es el día de salvación. No ayer ni mañana, sino hoy. Amén. El hombre anhela los placeres de este mundo y busca su amistad. Él tiene esta tendencia al pecado. A pesar de que el corazón del hombre esté inclinado al mal, Dios da mayor gracia. Dios viene a nosotros en el amor de su Hijo, que está lleno de gracia y de verdad. Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, Dios los aborrece. El orgullo es el pecado fundamental de los cuales emanan los demás.
Significa literalmente uno que se muestra a sí mismo superior a otras personas. El orgullo separa al hombre de Dios por 3 razones. No conoce su propia necesidad, camina en autosuficiencia. La vez anterior les decía que conversaba con un hermano que le gustaba mucho ver los superhéroes. Y uno cuando ve los superhéroes rompen paredes, una fuerza descomunal. Pero hay gente que está inmersa o cayó en las redes de la pornografía, hay gente que cayó en el alcoholismo, en el adulterio y dicen, yo esto lo controlo, yo salgo solo. Y la verdad es penosa, porque muchos ya hacen en una tumba fría, no pudieron salir solos. Pero hay esperanza para el pueblo de Dios. Cristo, la esperanza de gloria en vosotros. En Él tenemos esperanza. Es en Él que todo lo podemos, en Cristo que me fortalece. Es en Él, no es solo. Si yo no reconozco eso, soy un orgulloso. Aprecia mucho su propia independencia, no siente gratitud por ningún hombre y peor aún por Dios. Yo me hice esta casa, con mi trabajo tengo el auto. Todo lo que tenemos, amado hermano, esposa, hijos, familia, hogar, trabajo, casa, lo que tenga es por la gracia de Dios. A Él le plació darle. El que haya esposa, haya bendición. El que llena su aljaba de flechas es bendecido y habla de los hijos. El que tiene un techo donde guarecerse es por la gracia de Dios. Mire esta hermosa construcción que tenemos acá. Es por la gracia de Dios. Nos dio este lugar, ese órgano para alabarle, nos dio por la gracia de Él. No es porque alguien lo sepa sacar lágrimas a eso. No, es por la gracia de Dios. Seamos agradecidos con Él. Otro aspecto que nos separa de Dios es no reconocer nuestro propio pecado. Primera de Juan dice que nosotros debemos confesar el pecado. Y el que dice que no ha pecado, ya es un mentiroso. Y todos de una u otra manera caemos en el pecado, en la tentación. Pero abogado tenemos a Jesucristo el justo. Una persona así no ama a Dios sino a sí mismo. El orgullo lleva a la destrucción, nos centra en nosotros mismos, pero la humildad nos libera del egoísmo, de manera que podamos mirar hacia Dios para que sea Él quien nos guíe. Esa gracia de Dios es la que nos ayuda y nos capacita para vivir una vida santa y no según las pasiones de este mundo. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. La palabra de Dios dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es la gracia, el favor inmerecido de Dios. ¿Qué es lo que hace la ley? Revelar el pecado. Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. No quiero hacer ese negocio trucho, pero es atractivo, se va a ganar un buen billete. Después me pongo a cuentas con Dios. Después, a veces omitimos las consecuencias de nuestras decisiones. Ahí mismo en Romanos 6:14. Sí, mire la hojita, Romanos 6:14. Dice la Escritura, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿A quién tenemos por Señor? ¿Ah? A Cristo. Entonces vivamos como Él. No abracemos las cosas del mundo. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la ley significa, la ley tenía la característica de ser punitiva. Cometías una infracción, toma.
Pero la gracia no me da, como les decía, libertad para hacer lo que yo quiero. No es que soy libre. Sí, eres libre, pero para vivir bajo la voluntad de Dios, no para hacer lo que tú quieres. No es que es la gracia. Sí, es la gracia inmerecida. Cuando reaccionamos ante esa gracia inmerecida, nos damos cuenta que no merecíamos nada, que merecíamos la condenación. Pero Dios nos amó y nos rescató y nos dio una identidad en Cristo. Y también nos dio una tarea de llenar la tierra de su gloria, de ser sal y ser luz en esta tierra. Amén. El hecho de que Dios suministre mayor gracia muestra que su gracia es más grande que el poder del pecado, la carne, el mundo y Satanás. La iglesia es una muestra de la gracia de Dios. Aquí está el pueblo redimido, el pueblo justificado, el pueblo perdonado por Dios, el pueblo que va a reinar juntamente con Él. ¿Por qué? ¿Qué de bueno teníamos nosotros? Nada. Vuelvo y repito, viles pecadores salvados por la pura gracia y misericordia de Dios. Amén. Al igual que el orgullo es la raíz de todos los pecados, la humildad es la raíz de toda justicia. Es cuando las cosas del mundo ya no se admiran ni se buscan, cuando el interés en sí mismo se sustituye con el interés de darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 7. Y es interesante que el apóstol Pedro utiliza las mismas palabras de Santiago. Y escudriñando, estudiando un poco, me topé con que Pedro y Santiago son dos discípulos que salieron en la dispersión. Luego de que Jerusalén fue nuevamente tomada por el general Tito en el año 70 después de Cristo, y salieron dispersados por la persecución que hubo. Y los dos sufrieron las mismas cosas: la persecución, el asedio, el ser cristiano en esa época o decir confesar a Jesús no era fácil. Sí, hoy tenemos libertad de culto, incluso bajo la constitución de nuestro país, ¿cierto? Pero en esa época no había. Y tanto Pedro como Santiago tienen la misma empatía en cuanto al sufrimiento. Santiago, el enfoque de la carta del apóstol Santiago es poner la fe en acción, vivir bajo la fe en nuestro Señor Jesucristo. En cambio, el enfoque del apóstol Pedro en sus cartas es aprender a sufrir, porque hay una esperanza en Cristo. Y él dice acá, Primera de Pedro 5, capítulos 5 y 7, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es interesante cómo empezábamos este compartir de la palabra en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, cómo nos vio Dios, cómo nos ve Dios. Pero es también interesante que hay consuelo y esperanza cuando dice al final de 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso da aliento, da esperanza. Me hace ver que en esta vida no estoy solo, que las luchas que tengo, las tentaciones de la carne, las tentaciones del mundo, para eso tengo a Jesús conmigo. Porque si estoy solo, voy a sucumbir, pero con Él soy más que vencedor. Él me va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. El evangelio centrado en la persona de Cristo es negarse a sí mismo,
coger la cruz y seguirle a Él. El Evangelio centrado en la persona del Señor Jesucristo es morir a mis sueños para que se cumplan los propósitos de Él en mi vida. Amén. A manera de aplicación, no podemos ni debemos tratar de amar al mundo y decir que amamos a Dios al mismo tiempo. Recordemos que lo más importante es hacer y vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amemos a las personas como Dios las ama. Procuremos acercarnos a todos ellos como lo hace Dios con todo su amor. Pero al mismo tiempo, separémonos del sistema perverso, caído y pecaminoso que conduce a las guerras, los conflictos, las peleas y siembra el mal. La iglesia de Cristo no está para eso. La iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Amén. Póngase de pie, por favor. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y vamos también a pedirle perdón. Porque si la Escritura nos tilda de almas adúlteras, así nos ve Dios. Pero que Dios nos guarde de seguir practicando eso. Que Dios nos guarde, que Dios nos fortalezca para que ya no caer en esas tentaciones. Amén. Padre bendito, Padre santo, bendito Rey Dios, en el nombre de Jesús, nos postramos delante de ti, mi Dios, humillados, avergonzados, Dios, por tu palabra, Dios, que desnuda realmente, Dios, la condición del ser humano, la condición de pecadores, de almas adúlteras, Dios. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Que nos perdones, Dios, si por un momento o por algún placer de este mundo hemos sucumbido ante esa tentación, Señor. Perdónanos, Papito de los cielos, ten misericordia, compadécete de cada uno de nosotros, de tu iglesia. Bendito Dios, ayúdanos, Dios, a tener ese discernimiento, papá, para no caer en las redes de la tentación, para no caer y no abrazar las cosas de este mundo, para Dios ser fortalecidos en nuestro ser interior a través de la lectura de tu palabra, de la oración, de la comunión con los santos, de la meditación responsable de tu palabra, Señor. Que nos des esa fuerza, Dios, esa convicción para decir no a la corriente del mundo y sí a la vida, sí a Jesús, sí a tu palabra. Dios mío, que al salir de este lugar, Dios, y vayamos meditando en esto, Señor, pues la relación contigo es personal. Papito, ahí donde tú y yo estamos en la cámara secreta, que tú nos hables, nos consueles, nos confrontes, pero que también, como decía el apóstol Pedro, que echemos sobre ti toda nuestra ansiedad, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Eso nos da paz, consuelo y esperanza, Señor. El saber, Padre, que tu mano nos sostiene y nos levanta cada día. Gracias, Papito. Gracias, precioso mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la paz de nuestro buen Dios sea con ustedes, hermanos. Amén.